Vamos a buscar en el verso 23 al 24. Son solamente dos textos. Dice así la palabra del Señor. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Qué textos, qué tema, para no olvidarlo jamás. Tenemos esos textos, no podemos olvidarlos. Y ahí he estado, eso tiene varios meses en mi cabeza y el Señor me ha permitido hoy hablar del tema. Vamos a hablar sobre los que adoran y los que hacen andan juntos. Los que adoran y los que hacen andan juntos. Adorar es rendir culto a la persona o cosa que se considera divina, reverenciar, amar mucho, querer profundamente, amar en extremo a alguien, admirar intensamente. Hacer es crear de la nada, fabricar una cosa, ocasionar, causar, elaborar, construir, realizar o ejecutar una acción, una tarea o movimiento, evolucionar, obrar, ejercer, actuar, eso es hacer. Andar, hoy tenemos muchas palabras que buscar. Es ir una persona o un animal dando pasos de un lugar a otro, función de un mecanismo como un reloj, un carro o un motor. Estar una persona de una manera determinada, caminando, marchando, transcurrir, eso es andar, andando el tiempo. Y por último, junto, que está unido o cercano en el tiempo o en el espacio, relacionado, reunido, en compañía. Eso es junto, entre otras cosas, por supuesto, muchos más adjetivos. Entre hacer y no hacer hay dos posiciones o puntos de vista marcadas del punto de vista religioso o eclesiástico, y se ha hecho de ellas doctrinas. Efesios 2, 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Debo explicar brevemente que cuando dice y esto no de ustedes, sino que es don de Dios, no se refiere a la fe, se refiere a la salvación. Hemos hablado ya en ocasiones, ya unos meses, un año pasado, sobre el tema, y explicamos bien de a qué se refiere aquí el apóstol cuando dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No se refiere a la fe, se refiere al don de salvación, es decir, a la salvación que proviene de Dios. Y Santiago, eso está hablando de un punto de vista o que se toma como doctrina. El otro punto de vista que se toma como doctrina es Santiago 2, 14 al 18, que dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe de éste salvarle? Y como hemos dicho, esto se ha convertido en doctrinas. Unos creen una cosa, otros creen la otra. Unos practican una cosa, otros practican la otra, de acuerdo a sus propias conveniencias. Y aunque existen marcadamente las dos posiciones, están los que piensan que hay que dejarlo todo en manos de Dios, es decir, la posición de la fe. Eso es que hay que dejarlo todo en las manos de Dios. Y está la otra, que es creer que haciendo obras alcanzarán sus objetivos de agradar a Dios. Esta es la otra, ¿no? La que hay que hacer cosas, ¿no?
La religión oficial nos ha enseñado al mundo a que hay que hacer obras para salvarse. Y eso contradice lo que la Escritura explica. La Escritura explica que la salvación es a través de Jesucristo y no a razón de mis obras. Y debo adelantarme un poco, explicando brevemente que los que alcanzamos la salvación por medio de Jesucristo, entonces las obras nos persiguen para realizarlas. Pero no es primero lo uno, sino lo otro. Cristo es primero. La única forma de salvación, porque no hay nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No las obras. Nuestras obras son buenas si las hacemos, pero no nos alcanzan para salvación. No hay nada que podamos hacer, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos, por tanto, de la gloria de Dios. Y solo el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo en su persona, tenemos la oportunidad de ser salvos, como continúa diciendo el capítulo 24 de Romanos 3. Hay que estar claros de quiénes somos. Somos pecadores sin oportunidades. Somos pecadores sin chance alguno. No había oportunidad para nosotros. Hay los que todavía quieren pertenecer o permanecer cumpliendo obras de la ley. Hay quienes todavía pretenden no comer o sí comer algunos alimentos porque la ley lo indica. Hay quienes todavía pretenden guardar un día u otro día porque la ley lo indica. Pero la ley no hizo nada por el ser humano. Solo le puso obstáculos que nunca pudieron saltarlos, que nunca pudieron vencer. Solo Cristo pudo vencer. Solo Cristo pudo cumplir la ley. Por lo tanto, Él nos ha hecho libres de la ley. No estamos obligados a cumplir esas reglas específicas dadas en primera instancia para los judíos. Por supuesto que hay leyes morales que estamos obligados a cumplirlas porque eso trae consecuencias para el ser humano. Las leyes de los 10 mandamientos, esas son leyes morales que persisten en el tiempo, que no tienen nada que ver con la ley judía o para los judíos, sino que es su ley moral para la raza humana. No matarás, no adulterarás, no robarás. Y la más importante de todas, que pareciera que no es no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te arrodillarás, no las honrarás, porque Dios es fuerte y celoso, que visita la maldad de los hombres hasta la primera, tercera y cuarta generación. Es decir, que los que adoran, los que se postran, los que deciden dar su culto a cualquier criatura o cosa que no sea Dios, es considerado por Dios como alguien malo, como un transgresor, como un perverso. Y estas son leyes morales, que son leyes espirituales que estamos obligados a cumplir para poder alcanzar el favor de Dios. Muy bien, hay que estudiar mucho para saber dónde termina una cosa y dónde comienza la otra. Dónde comenzamos a ser religiosos y cuándo dejamos de ser religiosos. Cuando haciendo y cumpliendo aparte de las cosas que están contempladas en la ley, no nos impulsa a continuar en esa línea. Hoy por hoy hay algunos evangélicos que han saltado de ser evangélicos tradicionales a cristianos mesiánicos y de repente comenzaron a traer de nuevo cosas de la ley para cumplirlas. Y no que estén malo. Si quieren cumplirlas y tienen capacidad para cumplirlas, pero acuérdense que la ley dice, el Señor, su palabra dice que el que infringe, el que quiebra la ley en un solo punto, la quebró toda. Entonces, el que pretende cumplir las cosas de la ley tendría que cumplirlas desde la una hasta el final sin fallar. ¿Y cuál es el hombre sobre esta tierra que tiene capacidades para cumplir todo eso así como está establecido en su palabra? No existen hombres. Repito, el único hombre que fue capaz de cumplir y lo hizo se llamó Jesús. Y ahora es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, quien lo hizo por nosotros, sabiendo que nosotros no podíamos. Él vino voluntariamente y cumplió. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, su Espíritu Santo. Y por último, quiero poner, porque siempre lo último dice que lo bueno se hace esperar, ¿verdad? Mi Señor Jesús. Él es mi única alternativa.
Tengo que ponerlo en el lugar que a Él le corresponde. Él es quien me ha dado las soluciones. Yo sé que el Padre envió a Jesús, pero el Hijo dijo, yo quiero ir, envíame a mí. Y vino, como dice la carta a los Filipenses, que Él dejó de ser como Dios, igual a Él, despojándose de todo, vino a hacerse un ser humano. Muy bien, tenemos competencia por ahí. ¿Ya apagaron su teléfono? Deja ver si apago el mío, porque el mío suena muy duro, no voy a hacer cosas. Y yo no lo apago, yo lo dejo ahí, porque quizás alguien puede llamar por una necesidad. Muy bien. Y esto de hacer o no hacer cosas no se limita solo a los que proponen hacer cosas físicas o materiales como cosas que cumplir, sino también a los que se preocupan por hacer o involucrarse en cualquiera de las cosas que estén relacionadas con el púlpito, cantar, dirigir, enseñar en la iglesia, etc. Hay gente que también quieren hacer estas cosas. Así como hay gente que se proponen hacer cosas físicas para alcanzar el favor de Dios, darle a los pobres, caminar, andar de rodillas por espacios prolongados. Hay gente que se flagela en algunos tiempos de la época, en la época de Semana Santa, hay gente que se flagela la espalda, se sacrifican tratando de llevar un poco del sacrificio que Cristo, Dios no nos mandó a llevar ese sacrificio. Ya Él lo hizo por nosotros, el sacrificio para nosotros es otro. Pero hay gente que les preocupa, les gusta, porque haciendo eso se sienten que están logrando hacer por sí mismos, que están como, ¿cuál es la palabra? Se sienten actos de repente por hacer una que otra cosa. De esas cosas físicas, pero también hay gente que en las iglesias quieren, desean, se preocupan, quisieran hacer cualquier cosa de las que se hacen o se practican en el púlpito porque piensan que haciendo así es una de las, o es la manera como ellos pueden agradar a Dios, adorar a Dios. Por eso mi tema, los que adoran y los que hacen andan juntos. A razón de esto se manifiestan malestares, es decir, de la gente que pretende hacer actividades en la iglesia. Y eso no ocurre en esta iglesia, porque esta es una iglesia sana. El Señor nos ha permitido tener ovejas sanas. Y debo explicar brevemente qué es lo que es una oveja. Una oveja es un animalito que no tiene capacidad para comer por sí sola o beber. Las ovejas necesitan un pastor. El pastor es quien las lleva en grupos pequeños a lugares donde hay comida. Cuando el pastor la deja en el lugar donde hay comida, ellas comienzan a comer. Y el pastor se encarga de sacarlas de allí y llevarlas a otro lugar donde él sabe que el agua es buena. Y entonces comienzan a beber allí. Pero he estado pensando en estos días, ayer casualmente estaba pensando acerca de algún tipo de oveja que tenemos en este momento. Tenemos unas super ovejas en el tiempo presente. Esas super ovejas que ya no necesitan preguntarle al pastor cómo hacer, que son tan independientes que pueden comer como quieren y donde quieren, que tienen la capacidad para decidir si vienen a escuchar el sermón o a estudiar la escuela dominical o sí o no, porque se sienten tan capaces para comer o decidir lo que deben comer o no. Bueno, yo tengo ciertas dudas en algunas ovejas, porque hay un parecido bastante fuerte en un animalito que llaman cabra con la oveja, pero una es cabra o una es oveja y la otra es cabra. Y Dios hace una separación marcada sobre los dos animalitos. La cabra no tiene parte con Dios, pero la oveja sí. Entonces uno le dice a la gente, la oveja es torpe, no tiene sentido común. La oveja no ve bien, es medio miope. Sí, lo único que la oveja tiene bueno son los oídos para escuchar lo que el pastor le diga. El pastor le dice, a comer. Y las ovejas dicen, yes, pastor. Yeah. Ellas saben que el pastor los va a llevar a buen pasto. Entonces, ahí está. Ellas no se preocupan porque están confiando en el pastor. ¿Dónde están las ovejas? Pero no hay algunas
que están en el redil, que uno dice a comer y dice no tengo hambre, vayan ustedes, ya yo comí, no me gusta ese pasto, y así por el estilo. Si suena chiste, está bien para que se saque un poquito de la tensión que hay, pero realmente no es un chiste, porque hay quienes actúan como cabras y hay quienes realmente, o quienes actúan como las ovejas deben actuar, y las ovejas dependen de un pastor. Por eso es que esas iglesias enormes de 1000, de 500 personas son impastoreables. No hay pastor que pueda pastorear una iglesia de 10,000, de 5,000, de 2,000, ni de 1,000. Se necesitan un montón de líderes que sean afines con el pastor, que piensen exactamente igual como el pastor, para que el pastor les delegue y pueda así cubrir la necesidad de 1,000 ovejas en un lugar. Acuérdense la figura. ¿Cuál es la figura de la Biblia en relación a las ovejas y el pastor? ¿Cuál es? 100 ovejas que tenía el pastor. Se le perdió una y él las contó. 1, 2, 3, 4, 99. Falta una. La patiñeca. Falta la desobediente. Me falta aquella que no entiende mucho. Se me perdió. La voy a buscar. ¿Por qué el pastor la puede contar? Porque son 100. Y 100 se pueden contar. 300, 400, 500, 1,000, 2,000 ovejas. Ya se sale un poco de las manos del control del pastor. Por eso los rebaños de las ovejas no son tan grandes, son rebaños que el pastor puede controlar. Y eso no, alguno puede decir, por eso es que el pastor, la iglesia nunca tiene un montón de gente, porque él se limita con lo que dice. No, yo estoy diciendo la verdad de la Biblia. Y yo pienso que la capacidad que Dios me ha dado de pastorear es a un grupo así como ustedes. Si esta iglesia creciera a 300 y 400, yo no sé cómo podría hacer eso. Yo no sé cómo, no tengo idea de cómo. No tendría capacidad para atender a tanta gente. ¿Se acuerdan cuando, y yo estoy hablando de cosas que el Señor me está indicando que diga, por eso no está escrito? Las 20 páginas están ahí intactas todavía, saldremos como a las 5 de la tarde. No, o sea, vamos a salir a la hora que ya hemos designado siempre, pero pues hablando de religión, que se puede hacer cualquier cosa, o sea, religión de cualquier cosa. Mucha gente ha hecho religión de las cosas que pueden hacer, de las cosas que ellos piensan que necesitan hacer para alcanzar el favor de Dios. Sin embargo, en este sentido, vamos a retomar el tema, en el sentido de cuando se desean hacer cosas en la iglesia, entonces se piensa que los que adoran a Dios solamente son los que cantan aquí, solamente es el pastor que está aquí, solamente es la pastora que dirige aquí, y esos son los que están encargados de adorar a Dios. Y algunos piensan que adorar a Dios es solo cuando llegan aquí. No, bueno, vamos a tratar de explicar en nuestro mensaje qué significa esto de hacer y adorar. A razón de estas cosas, de enseñar, cantar y títulos que pueden llevar algunos, o oportunidades que algunos tienen en la iglesia, causa algunas pequeñas envidias, algunas pequeñas celos o rivalidades o competencia dentro de algunas iglesias. No en esta. Dijimos que esta iglesia no tiene esto porque estas son buenas ovejas acá. Aquí son están bien criadas. ¿Okay? Y no que no estemos de acuerdo o que estemos en contra del impulso de hacer o de realizar cosas. Por el contrario, hemos hablado mucho en este templo, aquí en este lugar, acerca de no tener desidia, de no ser indolentes o tener desdén para trabajar en las cosas de Dios. Nuestro mensaje aquí ha sido que tenemos que tener emoción, buscar formas de animarnos a nosotros mismos para participar de las cosas que tienen que ver con el negocio del Señor. Dijimos que el mismo Señor Jesucristo a la edad de 12 años dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y nosotros hemos impulsado, hemos tratado de estimular a todos a que nos involucremos en el trabajo del Señor. Y no que vengamos solamente el domingo a estar aquí sentaditos y luego ya nos vamos a pasar una semana más fuera del redil y regresamos el próximo
próximo domingo, sino que busquemos maneras de involucrarnos un poco más, porque además a nosotros todos nos conviene estar involucrados en los negocios del Señor. Porque un mensaje, el sermón del pastor el domingo no es suficiente para la alimentación suya. No es suficiente con que usted escuche, porque lo más seguro es que usted se va a olvidar apenas sale de aquí y vienen las arepas más tarde y la comida que rica que estaban. Usted comienza, ¿de qué fue que predicó? ¿De qué fue? El tema, ¿cómo es el tema? Ya comienza, hasta el tema se olvida de lo que el pastor dijo ese día. De modo que a menos que le pongamos mucha atención y escribamos, algunos son buenos para, y está bueno que lo hagamos, o tengamos la responsabilidad de ir al YouTube, al Facebook más tarde y revisar lo que el pastor dijo, me interesó mucho, déjame revisarlo y voy a escucharlo de nuevo, y tengamos esa necesidad, entonces estaremos haciendo lo correcto. Pero no es suficiente con venir solo el domingo y sentarnos aquí a escuchar un sermón, sino tenemos una semana completa por delante en la cual tenemos que estar involucrados, haciendo cosas para el Señor. Tenemos que no dejar, es mucho tiempo una semana y luego venir el domingo. Es demasiado tiempo, 6 días, para solo venir 2 horas un día a la semana al lugar. Por eso tenemos algunas actividades en la iglesia, tenemos algunas células que se dan a medio de la semana, tenemos una actividad el domingo que siempre el culto del domingo es un culto siempre inédito, nunca se sabe lo que va a pasar, es un culto fresco, es algo bonito que venimos a hacer aquí, no lo programamos, siempre el Señor nos da una cosa nueva, linda, perfecta, en poquito tiempo los viernes, es un culto maravilloso. Tenemos un culto donde solamente habíamos 2 y 3 miembros ese día, el día de la oración, es el sábado a las 2, a las 10 de la mañana. Y solamente tenemos 2 acompañantes ese día, ese culto. Ese es un culto maravilloso. Déjenme decirles esto. Voy a terminar a la hora aunque no termine el mensaje, ¿ok? Ve lo que yo he estado experimentando y diciéndole a ustedes, a algunos de ustedes. Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Cuando usted quiere escuchar la voz de Dios, usted tiene que ir a su palabra, abrirla y ahí está el Señor hablándole. Pero mira algo bonito que he venido practicando en los últimos meses. Cuando me pongo a orar, entiendo que Dios deja de hablar para escucharme a mí. Y eso es muchísimo. Ese es un privilegio que yo particularmente no merezco. Porque ¿cómo es que funciona la buena conversación? Cuando todos hablan a la vez. Hay familias así que yo no entiendo, parecen guacharacas, bla, 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 y se entienden, yo no sé cómo lo hacen. Estos son unos fenómenos. Todos hablan al mismo tiempo y se entienden. ¿Qué digo? No, digo esto y explican todos los detalles. Yo definitivamente me anulo cuando alguien comienza a hablar y yo estoy hablando, me callo. Porque primero, yo no puedo hablar mientras otro habla, yo me confundo, yo no soy tan inteligente. Y segundo, yo necesito escuchar lo que esa persona está diciendo, a lo mejor está diciendo algo importante. Y el Señor nos dice además que tenemos que aprender a escuchar antes de hablar. Pero hay gente que le fascina involucrarse y uno está hablando, lo interrumpen y terminan la conversación. ¿O si hay gente así que usted comienza a hablarles y terminan ellos y después le explican a usted lo que usted quería decir? Usted quiere decirle un consejo a alguien, entonces lo paran a la mitad y terminan explicándole a usted los detalles. Pues sí, hay mucha gente así. Pero esa es una mala conversación, es una mala forma, una forma mal educada de enfrentarnos a una relación, de una conversación. La buena conversación es cuando uno habla y el otro escucha. Y para que comience a hablar el otro, el que está hablando debe callar. Entonces la otra persona responde. Cuando queremos escuchar la voz de Dios, vamos a su palabra. Nosotros nos callamos y Él nos habla. Pero cuando nosotros oramos, el Señor calla para escucharte. Y yo debo repetir eso con calma, porque eso es mucho. Eso es mucho. Que Dios deje de hablar para escuchar lo que yo le quiero decir. Pero es que quizás como es tanto lo que estamos diciendo, usted podrá decir, que Dios se calla para escucharme. Es que Dios es un ser espiritual y además Dios es un ser educado. Y Dios es quien nos ha enseñado normas de conducta, de ser buenos ciudadanos, buenas personas. Dios oye las oraciones. Y Dios es un caballero. Cuando usted habla, Él calla para oírle. Eso fue una cuñita gratis de esos privilegios que el Señor nos permite a nosotros tener, a sus hijos. Porque además debo agregar
que a los que no son hijos de Dios, Él no les oye. La Escritura dice que Dios no oye a los pecadores. ¿A quién oye el Señor? Aquellos que han reconocido que la única manera que el pecado se vaya de sus vidas es entrando a la persona de Jesucristo. Una vez que entramos a la persona de Jesús, nuestros pecados son limpiados y comenzamos a ser desde ese entonces hijos de Dios, que es lo que dice el apóstol Juan en su evangelio, capítulo 1. Y a los que le recibieron le dio la potestad, el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. En lo que usted es hijo de Dios, entonces el Señor se detiene un poco y presta sus oídos para escuchar lo que usted va a decir en sus oraciones. Qué privilegio tan grande. Créalo, eso es tuyo y eso es mío. Hemos hablado sobre que debemos tener la iniciativa de hacer cosas, que no debemos ser indolentes, que Dios no quiere que seamos así, que estemos siempre prestos y dispuestos para hacer todo aquello que esté delante para que nosotros lo realicemos. Y Dios quiere que hagamos así, que no solamente nos limitemos a hacer aquello que nos designaron a hacer, sino que cuando hay algo que está mal hecho, que está en la habilidad para que yo lo haga, que no tropieza ni le quita la autoridad a otra persona, hágalo. Si hay otra persona encargada de eso, entonces deje que esa persona tiene la responsabilidad. Pero si es algo que se va a romper y si usted no mete la mano, eso se va a dañar. Usted está llamado para hacer eso. Y no hacer algo como eso mientras una cosa que se está dañando, que se está rompiendo, mientras usted puede meter la mano y no lo hace, eso se llama indolencia. Nosotros estamos en contra de la indolencia. Pero, por supuesto, las cosas que hagamos no nos hacen aptos para recibir salvación de parte de Dios ni sus bendiciones, sino que las bendiciones llegan porque nosotros creemos y lo que hacemos, lo hacemos no para recibir, sino porque el Señor ya nos dio de antemano. Yo particularmente me inclino a la posición de Santiago, porque yo tengo un don natural. Si tengo algún don, es el don de servicio. Me gusta servirle a la gente. Quizás ahora no lo hago tan eficazmente porque los años me están pegando, pero siempre fui. Mira, hay una familia, unos muchachos jóvenes. Tengo años que no los veo. Ellos vinieron unas 2 veces a la iglesia. Yo los conocí a ellos en el hospital porque pasé por ahí y estaba así todo patuleco porque un carro lo arrolló. Estaba borracho en la carretera, por ahí por la Westport Road, y un carro lo atropelló y le reventó las piernas. El tipo reventó el hígado, quedó para morirse. Y yo lo vi en el hospital y le pregunté y me dice, no tenemos quien nos lleve a la casa, vámonos. Desde ahí yo los atendí por como 6 o 8 meses. Bueno, ellos recibieron esa ayuda, pero eso fue todo. No reaccionaron, no entendieron que la ayuda fue para que encasaran vida, para que buscaran a Cristo. Pero lo que quiero decir de este muchacho y esta muchacha es que yo vivía, para aquel entonces, en esta misma calle, en la cuadra siguiente, estaba una cosa que se llama el Goodwill, que es la cosa donde venden ropa usada. ¿Sí conocen, verdad? Al frente. Yo vivía en la casa del medio, hay 3 casas allí. La casa del medio, yo vivía ahí 2 años y medio. El muchacho, este patuleco, que quedó todo así, después se enderezó, Dios lo ayudó y caminó después derechito. Estaba allí comprando y había una señora cualquiera con unos muebles que compró y no encontraba cómo llevarlos a su casa. Y el muchacho le dice, ahí al frente hay un señor que llaman el pastor y él ayuda a todo el mundo. Vaya allí. Y la señora fue a tocar la puerta y me dijo así, hay un joven que dice que usted ayuda a la gente. Y bueno, depende, ¿de qué se trata? ¿En qué puedo ayudarle? Es que compré unos muebles y no encuentro cómo llevarlo a casa. Vamos, yo la llevo. La llevé y esa fue la última vez que la vi. Entonces, pues, hay que hacer cosas. Dios nos ha puesto para que hagamos cosas. Tengo el don de servicio. Si usted ve que ahora no me preocupo mucho y no voy, no es que no quisiera, es que estoy descansando. Es que el médico me dijo que me quedara un poco tranquilo, que la cogiera con calma y le estoy haciendo caso al médico. Pero ese es mi don natural. Entonces, pues, yo estoy de acuerdo con la posición de Santiago que dice que la fe por sí sola no funciona, que la fe por sí sola es muerta si no tiene acciones. La fe, si estamos en Cristo, esa fe nos mueve a hacer cosas para el Señor y mientras más cosas hagamos para la gloria de Dios, movidos por la fe, es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí?
los que adoran y los que hacen andan juntos. Pero el hacer o querer hacer para o por razones de satisfacción personal, y esto de la satisfacción personal es algo que se manifiesta muy sutilmente en el corazón de los seres humanos. La Escritura dice que Él conoce la intención del corazón de los hombres. Y tenemos que tener cuidado cuando somos impulsados a hacer alguna cosa. Cuando tenemos la inquietud de hacer alguna cosa en beneficio de algo o de alguien. Vamos a buscar cuál es la intención que hay en el corazón. Vamos a interpelarnos, vamos a preguntarnos a nosotros, ¿qué es lo que me mueve a mí a querer hacer esto que quiero hacer? ¿Cuál es la intención del corazón? Porque Dios conoce esas intenciones. Y esa situación de hacer cosas y sentir la satisfacción de eso por sí solo, Dios conoce eso y además es sutil, nos engaña. Así como el profeta Jeremías en su capítulo 17, versos 9 al 10, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso además. ¿Quién lo podrá conocer? El verso de abajo dice, yo, Jehová, es quien puede conocer el corazón. El Salmo 139 dice que Él escudriña, que además Él conoce las intenciones del corazón. Mira cómo dice el salmista David, todavía la palabra no está en mis labios y aquí, Señor, que tú lo conoces todo. Dice, tanto conocimiento es demasiado maravilloso para mí, grande es, no lo puedo comprender. Y el hebreo, la carta a los hebreos dice que el Señor, que la espada del Señor, su palabra es como espada de dos filos, que penetra hasta el corazón, los tueta en lo profundo, conoce los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. No podemos engañar a Dios. No podemos querer hacer cosas con el propósito firme de sentir esa satisfacción que se siente cuando uno hace algo. Es bueno, se siente satisfacción. Cuando uno hace cosas buenas, uno siente que está haciendo algo bueno y eso da satisfacción por sí sola. Pero no quisiéramos hacer esto solo por la satisfacción o por hacer ver que hicimos una u otra cosa, sino porque, otra vez repito, la satisfacción es natural, pero que la intención de nuestro corazón sea el que cuando hagamos esto que estamos decidiendo hacer es para que Dios reciba la gloria, la honra, la adoración y que yo pueda sentirme como un instrumento de parte de Dios. Los instrumentos no funcionan solos, los instrumentos son efectivos cuando el que los sabe usar los usa. Podemos tener un instrumento de mucho valor, podemos tener un instrumento electrónico de mucho valor, pero si pone un músico malo ahí, usted se va corriendo con los oídos tapados. Pero si ponemos a un buen músico a tocar esos instrumentos, mientras mejor es el instrumento, mejor sonará en las manos del que lo sabe tocar. De modo que la honra va a ser finalmente no del instrumento, sino del que sabe operar u utilizar ese instrumento. ¿Para qué sirvo? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué me pueden usar? ¿Soy esa herramienta o ese instrumento afinado, maravilloso, de calidad, de buen precio para que el que sabe usarlo lo use? Porque esa es la única manera que se puede recibir honra. Es la única manera que se puede recibir beneficios cuando nosotros, que somos buenos instrumentos, porque nos dejamos procesar por el que sabe hacer el instrumento. Un instrumento no puede ser bueno a menos que no se haga con materiales buenos. Algo no puede ser bueno si se utilizan materiales malos. Se dice que los violines esos Stradivarius, así que se dice, pueden costar hasta $1 millón, hasta $2 millones o más. Un violincito de ese Stradivarius. Se dice, yo estuve escuchando un poquito de por qué cuestan tan caros esos violines. ¿Por qué puede costar un violincito que puede costar en algunas partes un violín porque cuesta $100, $200, $70? Pero ese Stradivarius puede costar $1 millón. ¿Por qué? Se dice que hubo una helada en un tiempo específico, hace 500 años atrás, y esa helada congeló los árboles que estaban ya cortados. Bajaron de temperatura de una manera abrupta, y esa madera cortada cogió un temple a razón de la helada, y nunca más se podrán hacer violines como eso porque no existen maderas con el proceso que el hielo o el frío logró. Cuando se toca ese violín, el que sabe, la madera, todo está perfecto para que cuando venga el maestro, el profesor, lo haga sonar como debe sonar. Pero el instrumento es de buena calidad.
Nosotros estamos llamados a ser buenos instrumentos, instrumentos de buena calidad, para que el que lo sabe tocar lo haga y lo haga sonar de manera maravillosa. También los instrumentos para trabajar. Los que trabajan carpintería saben que hay buenos metros, que hay buenos martillos, que hay martillos que pesan demasiado, hay martillos que pesan poco, pero que el golpe es sólido y esos cuestan más, ¿sí? He predicado aquí en alguna ocasión sobre la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no se le da, no sucede solo cuando venimos aquí, levantamos la mano y decimos gloria a Dios. Sino hemos explicado que la gloria de Dios es usted misma, usted mismo cuando camina, cuando va, cuando hace, cuando está en la calle. Y Dios, cuando lo mira a usted haciendo esas cosas, dice, esa es mi gloria. Ahí va lo que es más grande en esta tierra. Dios nos ha hecho a nosotros más importante que las estrellas mismas, porque las estrellas las hizo Dios a razón de nosotros o por causa nuestra. De modo que somos tan valiosos. Y Dios quiere ver, para que Él reciba la gloria, Él quiere ver esa persona caminando de la manera correcta. Cuando sucede así, Él recibe. Él dice, esa es mi gloria. Pero la gloria no es nada más cuando abrimos la boca. Mucha gente piensa que cuando se dice gloria a Dios, el Señor recibe. El Señor no recibe muchas veces cuando se abre la boca. Mucha gente que se puede cansarse de decir glorias y glorias y glorias. El Señor no recibe nada porque el instrumento no es adecuado para que Dios reciba eso. Bueno, nuestro pasaje dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores. Mira cómo dice. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios anda buscando gente así. Y cuando dice verdaderos, quiere decir que hay algunos que no son verdaderos. Voy a leer de nuevo. Dice, porque también el Padre, tales adoradores. ¿Cuáles tales? Los verdaderos. Verdaderos adoradores. Quiere decir que en el grupo podemos haber los que adoramos al Señor, mientras que puede haber de nosotros los que no le damos esa adoración al Señor. Los que no estamos siendo verdaderos. Otra vez, cuando dice verdaderos es porque hay quienes no están siendo verdaderos en cuanto a la adoración se refiere. Esto es muy sutil. Esto que estamos diciendo hoy, lo que estamos conversando hoy es muy sutil, porque nosotros estamos obligados, nosotros somos hechos para la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito del ser humano en la tierra? El ser humano está hecho por Dios para que seamos o para que fuéramos la gloria de Él aquí. Ese es el propósito de Dios para con nosotros, para que le adoráramos en todas nuestras cosas, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestra boca, con nuestros ojos, con nuestra vida entera. Y no que el Señor necesite algo, porque hemos dicho hasta la saciedad que Dios está completo, Dios no necesita nada. Que el único beneficiado cuando hacemos eso es usted y soy yo. Pero como quiera, Dios siente placer cuando encuentra la persona indicada, al que adora de verdad. ¿Cuál es el que adora? Otra vez, ¿el que canta acá? No. ¿El que toca el instrumento allí? No. ¿El predicador que está predicando allá? No. El que adora en espíritu y en verdad. Vamos a proseguir. Muchos pretenden adorar solo cuando llegan a la iglesia. Allí cantan, levantan las manos y más. Pero al salir de la iglesia entran en su realidad, en su vida cotidiana. Y en ella no hay lugar para la adoración. Yo voy a leer esto con cuidado de nuevo. Muchos pretenden adorar solo cuando llegan a la iglesia. Levantan las manos, cantan, ofrendan, etc. Al salir de la iglesia, entran en su propia realidad. Entran en su vida cotidiana. Y en ella no hay lugar para la adoración. A quien Dios le esté hablando, tome esa palabra. ¿Cómo es que de repente el quehacer de toda la semana nos hace olvidar y que estemos
tan inconscientes como para pretender que solamente al llegar el domingo suceden esas cosas espirituales que me van a bendecir y que van a glorificar el nombre de Dios. De ninguna manera. No hay diferencia entre el lunes y el domingo, o el martes o el miércoles. Todos los días son iguales. Y la honra del Señor debe suceder para Él, no solamente el domingo, sino desde el lunes hasta el domingo. Después que salen de aquí, o de alguna iglesia, todos se convierten en intereses personales, astucias, afán, egoísmo, murmuración, contienda, pleitos, enojos, malas palabras, malas actitudes y más. Y esas cosas no adoran a Dios. En esas prácticas Dios no recibe ninguna honra. Pero muchas personas que van a las iglesias cambian de conducta mientras están aquí, pero al salir parece que se pusieran otro traje. Ya se olvidaron, la iglesia es la iglesia y aquí estamos en la realidad. Ahora entramos a la vida verdadera. Es como la película Matrix, que la vida real es la que yo nunca entendí esa película, nunca la entendí. La vida verdadera, para ellos, la realidad era la cosa mala. Y todo lo bonito era ficticio y irreal. Pero pareciera que alguna gente vive en esa película, como Matrix, donde aquí están en el mundo, está, como se dice, la parte bonita, pero al salir allá, entran en su propia realidad. Hay que tener cuidado, porque el Señor anda buscando a verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor Jesús nos da un ejemplo perfecto sobre esta situación en Lucas 18, 9 al 14. Vamos a leer. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, el Señor dijo en esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injuriosos, son adúlteros, y ni aún como este publicano, el que estaba al lado. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún ni siquiera levantar los ojos al cielo, sino que golpeando su pecho decía: Dios, sé propicio de mí que soy pecador. El Señor les dijo que éste se fue a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. En otra ocasión el Señor Jesucristo vio a aquellos que decían que diezmaban la menta, el comino y toda la cosa. Se jactaban de esto y el Señor dejaron de hacer obras. Y el Señor les dijo que debían hacer uno y lo otro también. El Señor les dice, tienen que diezmar la menta, el comino, ayunar, pero también hacer las obras de las cuales ellos estaban interpelando a que no. Las cosas espirituales, así llamadas, para que lo entendamos, cosas que tienen que ver con la iglesia o la religión, y las cosas de la tierra, las cosas que tienen que ver con la relación entre los seres humanos, no se pueden desligar, no se pueden separar. Como les dije anteriormente, esto negativo de la parábola puede ocurrirle a cualquiera de manera muy sutil. Es decir, yo cumplo con la iglesia, yo doy mis diezmos en la iglesia, yo voy todos los domingos y cumplo con mi horario. Eso le puede ocurrir a cualquiera para sentirse justificado, como que está adorando al Señor. Y eso es muy sutil. Fácilmente le puede ocurrir a uno u a otro. No dejemos de hacer esto, pero hagamos esto, mejor dicho, sin dejar de hacer lo otro que nos corresponde hacer. Las obras. Las obras. El principio de nuestra adoración verdadera debe comenzar con poner en práctica el consejo de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11:29, que dice:
Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Salgamos de la posición de creer que tenemos la razón siempre frente a los demás, que siempre estamos correctos. Romanos 12:10 dice, en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Y esto, cuando digo esto, estoy hablando de cosas que nos ocurren diariamente, que tienen que ver con nuestra conducta, con nuestra manera de pensar. Y lo que quiero explicar, quizás en las últimas 2 palabras lo voy a explicar, es que Dios no recibe honra solo cuando hacemos cosas, sino depende de cuál es la actitud que tú tomas para hacer eso. ¿Cuál es lo que te mueve? ¿Qué cosa te mueve a hacer lo que haces? Entonces Dios recibe la honra. ¿Sí? Dice, en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros, porque pretendemos estar intactos en nuestra forma egoísta de ser y venir a la iglesia a cantar, a dar nuestras ofrendas, a escuchar el sermón, comportarnos de una manera específica, religiosa, y pensamos que estamos dándole gloria a Dios y el Señor no recibe nada allí. En una ocasión, en varias ocasiones en el pasado, el Señor dice, yo no quiero recibir de ustedes sus ofrendas más, yo no quiero recibir de ustedes sus corderos, sus ovejas. Hagan otra cosa. El apóstol Juan, o Juan el Bautista dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, para poder adorar al Señor tienen que suceder cosas en nuestra vida, en nuestra conducta. Tiene que cambiar nuestra manera de ser. No podemos seguir siendo los mismos que éramos antes de llegar aquí. Si es que alcanzamos tener el favor de Dios, si es que el Señor ha entrado en nuestros corazones, debe notarse que hay un cambio después de eso. Tiene que haber un antes y un después. No podemos decir continuamente, es que así es como soy, es que así me criaron, así me enseñó mi mamá. Y no puede suceder. El Señor es quien transforma las vidas, Él tiene el poder para hacerlo. En el caso mío lo ha hecho. Todavía quedan cosas que el Señor está transformando, que sigue trabajando conmigo. Pero obviamente que yo he dejado que el Señor haga su trabajo. Desde hace 40 años hasta ahorita es mucho el cambio que ha sucedido. No podemos pretender adorar a Dios mientras continuamos actuando de la manera que lo hacíamos antes de llegar aquí. Algo debe suceder. El cambio debe ocurrir. Nuestras palabras deben cambiar. Nuestra manera de comunicarnos debe ser otra. Nuestra manera de pensar debe ser otra. Nuestra manera de analizar las cosas debe ser otra. Porque es que el pensamiento no nos los lee el vecino, ni la esposa, ni el prójimo al lado. El pensamiento solo nos los lee Dios. Dios sabe cuando no estamos adorando, a pesar de que nuestra forma física esté demostrando de que sí. La presencia física puede engañar a los demás. Y el corazón mismo, como dijo Jeremías 17, puede engañarnos. Solo a Dios no puede engañar nuestro corazón ni nuestros hechos. Dios es quien conoce las intenciones. Y usted y Dios, solo usted y Dios saben o sabemos cuando hay algo que no está adorando el nombre de Dios. Yo no sé qué es lo que Dios quiere hacer a través de esta pequeña disertación, pero no podemos pretender que Dios reciba honra de parte nuestra cuando nuestro corazón, cuando nuestro interior está dañado. No importa cuánto querramos o intentemos disimularlo, pero cuando nuestro interior está dañado, Dios sabe que está dañado. Dios sabe cómo miramos, Dios sabe cómo sentimos, Dios sabe cómo pensamos. El punto es, no importa cuánto hagamos si la intención es mala. No importa cuánto hagamos si los principios internos están malos. Si Dios no está ordenando en nuestros corazones, todo lo que hagamos no tendrá ninguna importancia. Por eso andan juntos. Los que hacen, que pretenden que haciendo pueden adorar al Señor, y los que adoran de verdad. Y los que adoran de verdad lo hacen así, y ya terminamos. La adoración verdadera comienza en casa, continúa en la calle y tiene su momento cumbre en la iglesia. Pero pastor, si usted viera la casa de fulano cuando, ay, mire esos gritos que se pegan allí. Vuelan platos y sartenes,
Los niños huyen aterrorizados. El padre dice unas palabras de este tamaño. Y van a la iglesia. Y el vecino dice, para ir a esa iglesia, ser cristiano, si yo mejor yo me quedo en casa. Y eso no es una cuestión rara de escuchar. Hay gente que va a las iglesias y su conducta sigue siendo igual. Hay gente que va a las iglesias y siguen siendo tramposos, pícaros, siguen siendo astutos para hacer sus negocios. Mire esto que voy a decir. Tenemos que aprender algunas cosas que le quedan todavía buenas a los americanos, norteamericanos. El muchacho que trabaja con las computadoras en la iglesia americana, Matt, usted lo ve y tiene que saber que es él. Es inconfundible. Siempre anda con unos chores como por aquí y camina así, una franela suelta, unas cosas que tú no lo puedes evitar. Pero tiene cosas, unos principios que todavía quedan en los Estados Unidos. Me dejó una nota con un dinero en efectivo, se lo dejó a David. David lo puso en mi mesa y dice, de parte de Matt. Él encontró un dinero, hacía muñoñadito, en el parking lot en la tarde, y él asume que ese dinero, eso fue el domingo en la tarde, que ese dinero pertenece a algunos de nosotros acá, porque el culto comienza a las 2 de la tarde, el nuestro, y termina a las 4. ¿Cómo era tu billetito, Juan? No eran los tuyos entonces. Porque Juan perdió $40 el domingo. Entonces no eran los tuyos, porque son 2 billetes pequeños que están allí. ¿Ah? 15. $2. Ajá. ¿Y esos $15 cómo estaban repartidos? Ella sí sabe, ella sí sabe, ella sí sabe. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Son 15 como pueden ser 100, como pueden ser 1000. ¿Saben cómo dicen los japoneses? Y los japoneses no estamos hablando de gente que son cristianas, ¿ok? Sino que tienen una moral perseguida. La han cumplido siempre, la practican. Los japoneses dicen, cuando ven algo en la calle, algo de valor, un billete, un cheque, un carro, lo que sea, algo que está allí, ellos dicen, si no es mío, tiene que ser de alguien, y lo dejan allí. Nuestra cultura hispana, estamos bien lejos de esa realidad. Bien, pero bien lejos. Andamos bien buscando dónde se le caerá algo para que el Señor me bendiga. El Señor me puede bendecir con una cartera que se caiga por aquí. Con una cartera que esté llena de dinero, muchos dólares de a 100. ¿Dónde estará? Eso no es tuyo, bandido. Eso se le cayó a alguien. Eso se le cayó a una persona. Le pertenece a alguien. Pero pretendemos adorar a Dios mientras esos sentimientos todavía ocurren, suceden en nuestras mentes. Por eso la necesidad de que enseñemos a nuestros hijos. Por eso la necesidad que nuestros hijos nos vean a nosotros haciendo cosas. Por eso la necesidad que nuestros hijos entiendan que lo que decimos en la iglesia es lo mismo que ellos ven en casa. Para enseñarles y que ellos puedan ser verdaderos adoradores. Se les está enseñando correctamente. Y también por nosotros mismos vamos a aprender de qué se trata. No podemos venir a la iglesia bien vestiditos con corbata azul y todo bien lindos y bellos, grandísimos como yo, y en lo que salgo de aquí me vuelvo lo que yo era siempre y no hay ¿cómo así? Ya voy. Entonces, ¿a quién queremos engañar? ¿Qué tipo de beneficios queremos recibir? ¿Queremos continuar aparentando esto? Y voy a decir lo que dijo Mario Gutiérrez hace muchos años en Venezuela, un mexicano así de los grandes, un mexicano como por acá, un predicador. Y él decía siempre, ponía el pie así, medía como 48. Cuando ponía el pie así llegaba por allá. Y decía, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo, pues por si acaso. O sea, usted no piensen que aquí, que yo estoy hablando de alguien aquí en particular. No, pero yo tengo que decir lo que el Señor me diga que diga. No podemos pretender adorar a Dios mientras esas cosas continúan, formamos parte de nuestra conducta. Tenemos que dejar que el Señor nos procese. ¿Se acuerdan del proceso aquel del barro en las manos del alfarero? El barro no tenía que hacer otra cosa sino quedarse suave en las manos del artista.
Y el artista decidía qué hacer con él. Y si no le gustó, lo vuelve a hacer una bola y continúa haciendo otra figura. Y eso es lo que tiene que suceder con nosotros. Pero nosotros pretendemos ser cristianos diciéndole a Dios, yo quiero que suceda así. Yo quiero recibir así. Yo quiero hacer así. Yo no quiero que suceda así. Entonces comenzamos de manera sutil a darle órdenes a Dios de cómo es que nosotros pretendemos o pensamos que las cosas deben ser. Dejemos que el Señor haga su trabajo. Él es soberano. Él es quien sabe lo que necesitamos. Él es quien sabe el trato, el proceso que usted necesita, que yo necesito. Pero pretendemos darle órdenes a Dios de manera sutil. Esto lo digo porque nosotros estamos necesitando, todos nosotros llamados cristianos, que el Señor nos procese, que Él nos haga a su forma, a su manera. Y una vez que seamos hechos ya, terminados, acabados a la manera de Dios, entonces el Señor recibirá la gloria a razón de usted. No de lo que diga, no de lo que hace, porque mucha gente hace como ya hemos rayado tanto lo que es la frase, pero no sucede que Dios reciba ninguna gloria con lo que hacemos. Eso que hacemos debe ir acompañado de una conducta interna, de una relación con Él allá en lo profundo de nuestra alma. Ese proceso debe comenzar de adentro hacia afuera, desde lo íntimo, para que cuando salga eso de afuera, que eso que lo que se ve, entonces sea una cuestión natural, nada forzado, nada fingido. Y el Señor recibirá la gloria y la honra, su adoración. Y debe comenzar en casa, debe continuar en la calle y culmina o tiene su lugar más alto cuando llegamos a la iglesia. Cuando todos los santos llegamos al lugar de reunión y decimos, ¿cómo te fue? ¿Venciste esta semana? ¿Glorificaste a Dios con tus actos, con tus hechos, con tu conducta, con tu carácter? ¿Pudiste vencer el carácter? ¿No gritaste a tu jefe? ¿No gritaste a tu compañero de trabajo? ¿Pudiste vencer? Sí, gloria a Dios. El Señor recibió la honra. El Señor recibió la gloria. Pero no puede suceder al revés, de la iglesia, en la calle y luego en la casa. No. No, comienza en tu casa. Allá donde realmente eres, así como eres, así descubierto como eres, ahí comienza tu adoración. La sacas, la exteriorizas, la publicas en la calle. La gente te va a ver y la gente va a decir si eres o no eres. Va a probar o no si lo que tú dices es verdad. Y luego se manifiesta, se concluye cuando llegamos al lugar de reunión. Los que hacen y los que adoran, o viceversa, los que adoran y los que hacen andan juntos, pero Dios sabe la diferencia entre uno y otro. Vamos a procurar estar en el grupo de los que estamos correctos, de los que adoramos al Señor. Es decir, adorar no es solo abrir la boca, acompañada con los actos y con los hechos. Por eso dije que al rato les dije que yo soy de la línea de Santiago, que dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. No podemos separarlas. Pero Dios recibe la gloria o la honra cuando están perfectamente unidas, o sea, una y la amalgamadas, la fe y las cosas que hago. ¿Cómo hago para finalizar? No, porque las dos son importantes. La una y la otra es importante. ¿Cómo hago para que no se vea como que, no, la fe? Por eso dijimos al principio que están divididas, ¿no? Los que piensan que es la fe y los que piensan que son obras. ¿Cómo hago para dejar establecido y que nosotros todos entendamos hoy que no podemos dejar una al lado o darle más importancia
a una que a otra. Ambas van juntitas. Mi fe y mis actos, mis obras. Es decir, cuando digo obras es lo que la gente ve. Lo que la gente ve de mí. Eso no puede separarse de mi fe. Porque cuando sucede así, entonces Santiago dice, esa fe es muerta en sí misma. Mi fe tiene que ir acompañada de lo que la gente ve, las obras. Yo más que pastor, predicador, yo soy un adorador. Creo que soy un adorador. Y me cuesta mucho, créanme, me cuesta mucho cantar. Porque he visto que cuando canto como que se diluye un poco el mensaje. Como que se desvía un poco la atención hacia la melodía. Se pierde un poco. Yo tengo una canción que la traje para cantarla. Para cantarla después del sermón, ya terminamos. Creo que esta canción define por sí sola mi mensaje de hoy. Yo quisiera cantarla, sí, pero ve lo que vamos a hacer. Por eso yo siempre fui un cantante antipático. Siempre caí mal. Bueno, yo caigo mal siempre como quiera. Por mi cara, mi rostro, mi manera. Me hicieron así. Yo tengo cara de boxeador, más que de cantante. Entonces yo no tengo éxito porque cuando yo iba a cantar por allí, yo tenía mis discos para vender y todo. Y yo le decía a la gente, no aplaudan porque ustedes aplauden, a mí me incomoda. Y ya les caí mal. Ya les caí mal. De plano ya les caí mal. Entonces iban y le compraban los discos a los demás. Y yo tenía que regalarlos. Yo los regalaba. Qué negocito ese, ¿verdad? De modo que voy a cantar. Voy a procurar cantar, ojalá que la garganta me dé. Cuando yo termine de cantar, no aplaudan. No se desvíe. Yo quiero culminar con esta canción. Ojalá que yo pueda cantarla bien. Para que usted escuche que hay gente que además de mi persona piensan así. De cómo es que se adora al Señor. Vamos a tratar de ver si me acuerdo de la letra. Mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional. Yo quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar.
Hazlo conmigo, como un padre. No quiero tener un encuentro emocional. Yo quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida para siempre, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Es entregarte todo mi corazón, es entregarte todo mi corazón. Aleluya, 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 aleluya. Escuchen esto. Hay canciones que vale la pena escuchar. Usted puede ir a YouTube. Ahorita tenemos esas oportunidades. Esta canción no es mía. Es de un caballero guatemalteco que se llama Juan Carlos Alvarado. Yo le sugiero que usted, al salir de aquí, busque su teléfono celular, busque en YouTube Juan Carlos Alvarado, mi mejor adoración, y va a aparecer esa canción. Escúchela, 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 y usted va a relacionar esa canción con lo que el Señor me permitió hablar hoy aquí, de que los que hacen y los que adoran andan juntos. Andan juntos en el sentido de que unos piensan que haciendo es y otros que adorando es. Y andan juntos porque definitivamente no se puede separar lo uno de lo otro. La fe debe ir acompañada de las obras para que juntas puedan alcanzar el objetivo de adorar el nombre de nuestro Dios. Dios les bendiga. Dios les guarde. Buenas tardes. Salúdense, escúchenme esto. Queremos romper los grupos. Los grupos